Carlos y María, que vivían en una bulliciosa ciudad. Ambos trabajaban en oficinas y llevaban una vida muy ajetreada. Un día, decidieron tomarse unas vacaciones y escapar del ruido y el estrés de la ciudad. Encontraron una cabaña aislada en medio de un bosque tranquilo y decidieron que sería el lugar perfecto para relajarse. Durante los primeros días, disfrutaron de la tranquilidad y la belleza de la naturaleza. Hacían largas caminatas, cocinaban juntos y disfrutaban de las noches estrelladas. Sin embargo, con el paso de los días, Carlos comenzó a comportarse de manera extraña. Empezó a hablar solo, a reírse sin motivo y a tener cambios de humor repentinos. María se preocupó mucho, pero Carlos insistía en que estaba bien. Una noche, María despertó y encontró a Carlos fuera de la cabaña, mirando fijamente a la luna. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, él simplemente sonrió y dijo que estaba hablando con la luna. María se asustó y decidió que debían volver a la ciudad. Sin embargo, Carlos se negó a irse. Dijo que la cabaña y el bosque eran su hogar ahora. María intentó razonar con él, pero Carlos se volvió cada vez más errático y distante. Finalmente, María decidió buscar ayuda. Regresó a la ciudad y trajo a un médico a la cabaña. Después de examinar a Carlos, el médico dijo que había sufrido un colapso nervioso debido al aislamiento y la falta de interacción social. Volvieron a la ciudad y después de que Carlos se recuperó, la pareja decidió regresar a la cabaña una vez más, pensando que los horrores del pasado habían quedado atrás. Sin embargo, al llegar, notaron que algo había cambiado. La cabaña, que antes era acogedora, ahora parecía sombría y amenazante. En su primera noche, María despertó sobresaltada por un ruido proveniente del exterior. Al mirar por la ventana, vio a Carlos de pie en medio del bosque, hablando con la luna como antes. Pero esta vez, había algo más. Una figura oscura y borrosa estaba de pie junto a él, casi como si estuviera escuchando. María corrió hacia Carlos, pero cuando llegó, la figura oscura había desaparecido. Carlos parecía confundido y no recordaba haber salido de la cabaña. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a empeorar. Cada noche, la figura oscura aparecía, siempre a la misma hora y siempre junto a Carlos. A veces, Carlos desaparecía durante horas y volvía con la mirada perdida, sin recordar dónde había estado. Los objetos comenzaron a moverse por sí solos y se podían escuchar susurros en las paredes de la cabaña. María intentó una vez más buscar ayuda, pero cada vez que intentaba salir del bosque, de alguna manera terminaba de nuevo en la cabaña. Estaban atrapados. Finalmente, una noche, la figura oscura volvió a aparecer en la cabaña. Esta vez, se acercó a María. Carlos, con una mirada vacía en sus ojos, se levantó y caminó hacia ella. María, aterrorizada, intentó huir, pero Carlos la agarró. «Es hora de que te unas a nosotros», dijo Carlos con una voz que ya no parecía la suya. Antes de que María pudiera reaccionar, Carlos la empujó hacia la figura oscura. En ese momento, María sintió un frío intenso y todo se volvió negro. Cuando María despertó, estaba sola en la cabaña. Miró a su alrededor, pero Carlos y la figura oscura habían desaparecido. Sin embargo, algo había cambiado. María ya no podía sentir su cuerpo, y cuando miró hacia abajo, vio que se había convertido en una figura oscura como la que había visto antes. Carlos había cumplido su promesa. María se había unido a él, pero no de la manera que ella esperaba. Ahora, estaba atrapada en la cabaña, condenada a vagar como una sombra para siempre. Desde entonces, se dice que la cabaña está habitada por dos figuras oscuras. Aquellos que se atreven a entrar dicen que pueden escuchar los susurros de María y Carlos, un recordatorio eterno de la tragedia que ocurrió allí. La cabaña en el bosque se convirtió en un lugar de terror, un lugar donde el amor se convirtió en locura y la vida se convirtió en sombra.